Desde la unidad de responsabilidad social de la Facultad de Humanidades, en una alianza estratégica con el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, seguimos reflexionando para tomar conciencia sobre nuestra realidad, sobre nuestro quehacer nacional y sobre todo para construir una identidad mucho más sólida en toda nuestra sociedad peruana. El día de hoy nos enorgullece contar con la participación del doctor Augusto Ruiz Ceballos. Él es historiador, con una amplia trayectoria académica, tiene numerosos artículos publicados y varios libros en su haber. Y de pronto surge la pregunta, ¿qué rol cumple la historia en estos tiempos? Bueno, en primer lugar, permíteme agradecer por la invitación a esta charla. Creo que es muy importante que dialoguemos antropólogos e historiadores y que, como es el caso de ustedes, lleguemos a un público más allá de nuestras fronteras profesionales, ¿no? Entonces, y respondiendo a la pregunta, bueno, la historia tiene la importancia que siempre ha tenido en realidad, ¿no? Pueden cambiar los tiempos, pero no cambia ese rol o los varios roles que tiene nuestra disciplina. Si por historia nos estamos refiriendo a la historia académica, porque, bueno, la historia en general es un acercamiento al pasado que puede ser realizado por no académicos también, como suele ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos que precisar que estamos siempre respondiendo a las demandas por pensar la realidad pasada o presente, de acuerdo con una serie de métodos, teorías, que van más allá del trabajo de recolección de datos o elaborar cronologías, ¿no? Entonces, que se vinculan a las problemáticas teóricas, ideológicas y políticas concretas. Te quería preguntar, todos esos datos que usted nos refiere, que me parece muy importante la labor de un historiador, ¿cómo lo podemos utilizar en estos tiempos modernos o en estos tiempos que tenemos que tomar decisiones importantes desde la gestión pública, pasando por todos los estamentos académicos y en todo lo que tiene que ver con el quehacer ciudadano? Está bien, estamos de acuerdo, vivimos en tiempos modernos, pero también vivimos en tiempos posmodernos. Eh, y está bien lo que dice porque no solo vivimos tiempos posmodernos, como se afirmó en algún momento, sino que la modernidad sigue vigente. Para empezar, sigue vigente el proyecto ilustrado, ¿no? Que ahora está enriquecido por nuevas perspectivas, pero en las bases fundamentales están ahí vigentes y debemos seguir luchando por ese proyecto político de la ilustración. La realidad también obviamente es posmoderna o como quieran llamarle, ¿no? Postindustrial, fragmentada, en fin, cualquier cosa que remita al hecho, a la realidad que implica que las minorías, las diversidades han tomado la palabra y plantean sus demandas, ¿no? El mundo se fragmenta y también se complica más con la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, hace un momento me preguntabas cómo reflexionar, de qué sirve la historia. Bueno, la historia tiene varios fines, ¿no? Desde explicativos hasta el aprendizaje de lecciones. En cualquier caso, lo que nosotros hacemos más que conocer es pensar la realidad. Y eso es válido para todas las disciplinas, para la antropología o para la historia. Pensamos la realidad presente o la realidad pasada. Extraemos lecciones o también nos ayudan a explicar el presente. Y por ejemplo, lo de extraer lecciones para entender, ya que me mencionabas la inteligencia artificial y los miedos que esta suscita, habría que entender que esto no es nuevo, ¿no? Yo me ocupo de esto en un libro, La multitud, las subsistencias y el trabajo, cuando analizo los motines que había a fines del siglo XIX y principios del siglo XX contra la introducción de máquinas, ¿no? Máquinas a gasolina, máquinas de la revolución industrial, ¿no? Y eso, sin embargo, fue poco a poco aceptado, paulatinamente, vencido los miedos y, bueno, se impulsó esta industrialización bastante recortada,
pero ese no es el tema. Y como ocurrió en Perú, había ocurrido en Inglaterra, en varios lugares, ¿no? Entonces, siempre la innovación suscita miedos. Y eso, por ejemplo, es una lección que nosotros podemos recoger del pasado para que sirva como premisa para entender lo que va a pasar hacia futuro, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial y a la robótica y a todo lo que esto implique, ¿no? Efectivamente, hay que entender que la cultura no es estática. La cultura es dinámica y todo tiene un proceso de cambio permanente y constante. Imaginémonos de aquel hombre cuando descubrió el fuego, cuando llegamos por el tema de la imprenta. Eso a mí me trae a colación una frase que lo dijo Abraham Lincoln: pueblo que ignora su historia, pueblo que está condenado a repetirla. Pues definitivamente pone a la historia como una vanguardia de una vigencia total, plena y absoluta en estos tiempos modernos. Sí, mira que lo que mencionabas de las tecnologías sirve para entender también cómo en el pasado nos hemos vinculado a los sectores, a la población a la que nosotros nos referimos, de una manera poco eh, llevando una superioridad tecnológica, y esa superioridad tecnológica es cada vez menor en la medida que las tecnologías se difunden rapidísimamente, ¿no? Lo que permite una mejor interacción entre, en este caso, el investigador y el poblador o la persona a quien nos estamos refiriendo, ¿no? Definitivamente, entonces yo creo que es urgente y es muy necesario que nuestra sociedad y en todos los sectores deberíamos de trabajar más y fortalecer más la historia. No solamente la historia del Perú como hechos de guerras, de conflictos, sino entender la historia en toda su dimensión, tal como usted lo ha planteado. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de tecnología, pero acabamos de pasar un 28 de julio y estamos celebrando una independencia y toda una serie de acontecimientos políticos. ¿Usted cómo nos podría o sugerir una nueva reincorporación o darle esa vitalidad a la historia en estos tiempos que tanto lo necesitamos? A ver, yo pienso que la historia tiene una gran vitalidad, hay un gran interés por la historia, y lo interesante es que esto está generando sus propios protagonistas. Por ejemplo, gracias a las nuevas tecnologías, nuevamente, YouTube, el discurso histórico ya no está solamente producido, elaborado por intelectuales académicos, sino también por intelectuales populares, ¿no? Que, digamos, no están muy preocupados por el rigor, no están tan preocupados por la investigación, sino más bien por la divulgación, por conectar con esa necesidad que ojalá fuera inmensa, pero que tampoco es minúscula, de discurso histórico. Entonces, el Internet, el YouTube y todas estas cosas nos permiten o les permiten a las poblaciones acceder al discurso histórico de una manera más eficaz que en décadas anteriores, ¿no? Eso es un hecho importantísimo. Eh, y bueno, también sirve para que estos divulgadores puedan conectar. Yo veo que ahora se hacen con mayor frecuencia entrevistas a historiadores académicos, o si no, estos mismos señores están produciendo su propio discurso, que puede ser, digamos, visto eh, por debajo del hombro por algunos académicos, pero que no tiene ninguna importancia eso, ¿no? Porque están cumpliendo con una función que es la de elaborar ciertos contenidos que son demandados por sectores de la población, sobre todo jóvenes, ¿no? Jóvenes Doctor, escolares incluso. a raíz de lo que usted está planteando, me surge una pregunta. ¿Podríamos decir en todo caso que a partir de la construcción de estos nuevos liderazgos, de estos nuevos protagonistas y de todo lo que tiene que ver con estos nuevos personajes que nos llevan un mensaje a la sociedad, realmente la historia, a partir de esos discursos, está ayudando a construir y fortalecer una identidad? Esa es otra función que tiene la historia. En realidad, la memoria en general, La memoria. la memoria individual, por ejemplo, si no tú no te acuerdas
cómo te llamas, que eres antropólogo, que eres profesor de universidad, etcétera, etcétera, no puedes hacer nada. Entonces, la memoria personal o la memoria histórica va hacia eso, a contribuir, a movilizar la acción. Digamos que la identidad tiene varias funciones también la identidad, ¿no? Es una fuente de demandas, la identidad de género, la identidad de clase, la identidad étnica, pero también es una fuente también es un recurso, perdón, es un recurso que permite movilizar la acción, ¿no? Entonces, desde los grupos pequeños, o en todo caso sectorizados, como por ejemplo los sectores rurales o las mujeres, etcétera, tienen que ir construyendo su identidad para poder lograr una movilización más efectiva de sus derechos. Y esto es el caso concreto, si queremos recurrir a un ejemplo, de lo que ocurrió con las protestas del verano del año pasado contra Dina Boluarte, eh, que tuvieron mucho efecto en el sur andino, sobre todo en Puno, pero no precisamente en la ciudad de Puno, sino en las comunidades rurales, donde precisamente hay una construcción de identidad permanente que permite la efectividad en la movilización, porque la identidad como recurso logra hacer que se compartan una serie de valores que después van a ser traducidos en obligaciones morales, ¿no? Y obviamente las sanciones morales o los premios de ese tipo son los que facilitan la acción colectiva. Eso no ocurre, por ejemplo, en ciudades como Lima, donde, claro, puede haber una movilización por la indignación que produce la represión de Dina Boluarte, pero una vez que la represión es fuerte, el individuo, las personas tienden a evaluar el costo-beneficio y se repliegan, ¿no? Cosa que, porque no hay una identidad colectiva que permita sustentar una acción permanente, ¿no? Ahora, si me permites, hay otro problema que es el tema de la identidad nacional. Ese es un problema, sí, peleagudo, porque, en fin, daría para analizar mucho, pero lo que sí quisiera decir en relación a lo que acabo de exponer sobre las identidades colectivas sectoriales, es que de igual manera se necesita un nosotros colectivo, nacional, plurinacional, como quieran llamarle, pero macro, que implique ya no tanto la recepción de ciertos derechos que están garantizados por la ciudadanía, sino sobre todo la contribución hacia ese nosotros, ¿no? Implica una serie de obligaciones morales que no son de tipo legal, sino de tipo voluntario para con los demás, sobre la base de que haya una convicción de que eso es de todos. Es lo que se llama republicanismo, comunitarismo cívico, etcétera, y que siempre ha sido una necesidad para todas las ideologías. Los liberales tuvieron que hacer república, porque implica la res pública, la cosa pública, ¿no es cierto? Y los socialistas también, que los socialistas que eran muy combativos cuando están luchando contra el poder vigente, pero una vez que llegan tienen que construir repúblicas socialistas, ¿no? Que impliquen la mancomunidad, que impliquen estos deberes colectivos, ¿no? Entonces, eso es un problema que yo creo que sigue vigente, ¿no? Más allá de las identidades sectoriales. Doctor Augusto Ruiz, le escuchaba hablar y me vino a la memoria un trabajo que estuve revisando hace algún tiempo de Pablo de Ortenberg. No sé si usted lo conoce, el texto Rituales de Poder en Lima, 1735-1828. Y ahí tomé una cita que me gustaría escucharle su comentario, Ajá. porque él hace referencia a que todo este proceso de justamente de organizar a las comunidades, de crear identidades en todos los sectores de nuestro querido Perú, se basa en función a símbolos, a imágenes y a ritos. Entonces él indica lo siguiente, y se lo voy a leer literalmente, y dice: los rituales del poder tienen por vocación fundamental la la confirmación de las jerarquías sociales. Y sigue hablando, haciendo alusión, por ejemplo, al himno nacional, la bandera, el escarapela y todos los símbolos patrios, la misa de Te Deum.
y todo este tema que implica, por ejemplo, cuando se dio la independencia, que se da en tres momentos y en tres lugares diferentes y que luego la bandera se coloca en el atrio principal de la iglesia. Entonces, todo eso para reafirmar la jerarquía del poder que se daba en ese momento. Entonces, ahí hay dos cosas que me gustaría conocer su opinión. En la relación que hay, los símbolos, el rito y esa construcción de identidad. ¿Cómo usted lo analiza? Creo que hay algunos elementos que quizás en su libro estén. Es el hecho que el poder el poder en sentido positivo, no en sentido de dominación, ¿no? Como puede ser el caso de San Martín o Bolívar, ¿no? Eh, Tiene la necesidad de transar con los significantes que ya están flotando en el ambiente, ¿no? Entonces no es casualidad que San Martín, cuando declara la independencia, hable de por la causa que es justicia que Dios defiende, ¿no? Por la justicia que Dios defiende, algo así, no recuerdo bien. Pero está apelando a una cosa muy racional, que es la voluntad general, la voluntad popular, que viene de la ilustración, del racionalismo incluso francés, y la otra, la tradición religiosa que está, ¿no? Entonces, esto, bueno, yo creo que no es nada nuevo, eso siempre lo han hecho. El cristianismo pudo prender en Europa a partir del siglo III, IV, con fuerza, porque recurrió a los poderes o las simbologías religiosas previas, paganas, que fueron sustituidas por los santos, y también recurrió a cierta racionalidad intelectual que había de la cultura griega, ¿no? O sea, el texto clásico de San Agustín, La ciudad de Dios, es la unión del Evangelio que venía del Medio Oriente con el tema de la polis, que no está presente, como todos sabemos, en la Biblia. En la Biblia no hay nada de polis. Eso es griego y eso es lo que une San Agustín. Y bueno, hay siempre esta necesidad de recurrir a todos estos elementos previos de la cultura general, de la cultura de élite o de la cultura popular para poder afirmarse en un poder que quiera transformar o que quiera sacar adelante un proyecto, ¿no? Doctor Augusto, creo que es muy interesante lo que usted nos plantea. Hasta el momento voy recabando tres ideas importantes que vale la pena resaltar. Primero, usted nos está haciendo referencia que la historia es algo clave y fundamental para entender el proceso de la evolución social y evolución cultural a través del tiempo, de todo el quehacer de nuestra evolución del conocimiento. Segundo, nos está haciendo referencia que la historia tiene un rol protagónico en la vida social de los pueblos para entender sus dinámicas internas y cómo se han ido generando estos procesos de amalgamiento a través de las dinámicas diversas que se han dado a través del tiempo. Y tercero, lo ha vinculado de manera magistral esa relación de la evolución de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo es que la tecnología no es que ahora nos está sorprendiendo la inteligencia artificial todo lo que tiene que ver la tecnología digital, sino vemos que todo esto ha tenido una evolución a través del tiempo, pero hay un hilo conductor que ha estado presente en todo esto, es el miedo. El miedo como una parte de la naturaleza humana frente a lo desconocido o tal vez frente a lo novedoso. Y yo creo que tal como están las cosas, la historia académica debe ser un poquito más humilde y aceptar que no es la única. Nunca lo ha sido, además. El primero en darse cuenta de esto fue nuestro gran historiador Pablo Macera, cuando dijo que hay muchos discursos. Son innumerables las formas de hacer historia en el Perú, desde alguien que hace la historia de un pueblito, de un club deportivo, las historias familiares, en fin, que son también válidas, ¿no? Siempre las personas en todo el Perú están haciendo constantemente historia y ahora tienen la oportunidad de hacerlas con las tecnologías, precisamente, ¿no? Entonces, pienso que no es ningún problema porque eh, lo que necesitamos es construir república y también construir las identidades sectoriales. Y ese es el juego, ¿no? O sea, cuánto de identidad nacional, por llamarla así, ¿no?
o plurinacional o republicana tenemos que construir y cuánto de identidades colectivas. Yo creo que los dos registros, las dos lógicas son necesarias, imprescindibles. Y no hay una manera de decir, esta es la historia verdadera que debe construirse, que las otras historias son falsas o son innecesarias o pueriles o como quieran llamarlas, ¿no? Pienso que eh, hay 1000 presentes en el Perú y muchos más, por supuesto, y hay 1000 pasados también. Y también habrá 1000 futuros. Ya no podemos estar como hicieron quienes fueron nuestros profesores, ¿no? En los años 80, 70, que escribían desde el futuro, o sea, desde un futuro imaginado, ¿no? Entonces todo se hacía en función de socialismo o los liberales en función del liberalismo y en función de esas lógicas es que se miraba el pasado para pujar ese futuro en el presente, ¿no? Y se miraba el presente también en función de lo que iba a servir para construir ese futuro. Todo presente siempre lleva una dirección hacia futuro, aunque sea un futuro cercano, pero nadie hace acciones hacia atrás, sino hacemos acciones hacia adelante, ¿no? Pero en todo caso tenemos que partir del presente, y los presentes no es un presente, sino son múltiples presentes, y por lo tanto habrá múltiples pasados, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco lo que está ocurriendo y así debería seguir siendo. Una de esas cosas importantes es también el gran nosotros, el nosotros colectivo. Y bueno, eso es un tema del cual se está hablando mucho. No se llega a conclusiones firmes, pero el gran problema es que ese tipo de énfasis está haciendo perder de vista los, las historias sectoriales, ¿no? Hemos estado en estas casi una década o más demasiado concentrados en la independencia, ¿no? Creo que es importante, nadie lo niega, ¿no? Pero creo que el riesgo es que se esté perdiendo de vista otras inquietudes que sí están en, en la población, ¿no? En la población están los temas solamente hay que ir y recogerlos nada más. Eso nada más por mi Mira, parte. Gracias. no, maestro, simplemente agradecerle, yo creo que nos ha ilustrado de manera tremenda y solamente quisiera terminar con una frase que decía Simón Bolívar, ¿no? Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Pues justamente la historia es esos grandes lentes que nos saca de ese oscurantismo para entendernos mejor como ciudadanos y como sociedad. Doctor Augusto Ruiz, muchas gracias por tu Muchas participación gracias, muy bien. y seguimos Gracias. conversando con usted. Muy Muy amable. amable.